Muy buenas noches. Hoy estamos en un programa diferente de MF en Pro. Estamos con varios invitados que los voy a presentar y desde un lugar también diferente, desde Johnny B. Good, estamos transmitiendo en directo este programa y tenemos a nuestros invitados de hoy para comentar sobre qué fue lo que ocurrió en el debate presidencial. Entonces estamos hoy con Sebastián Hacha, que también es compañero nuestro en el canal. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Manuel, gracias por la invitación. Como bien lo decías, una noche importante para la democracia y con también invitados de primer nivel. Y está con nosotros también Rubén Ramírez, es viceministro de Relaciones Exteriores, es canciller también en su momento. Bienvenido, Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Manuel, es un gusto estar con ustedes y con esta distinguida audiencia. También está Sandra Noguera. Sandra es gerente de CAPRO, de la Asociación de la Cámara de Productores de Oleaginosa de Procesadores. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, Manuel, gracias a todo el equipo PRO y buenas noches a toda la audiencia. Un placer estar aquí. Y finalmente, Beltrán Maki, presidente de FEPRINCO. Bienvenido, Beltrán. Sí, gracias, Manuel. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Bueno, y estamos acá básicamente queriendo ver qué es lo que ocurrió en el debate de hoy. Una primera pregunta es, ¿cómo vieron el debate en general? ¿Qué es lo que más le llamó la atención del debate? A ver, no sé, Sebastián. Yo lo que pude ver es que en realidad dejó mucho que desear en cuanto a debate. Hubiésemos preferido tratar de, lo que estuvimos allí con un interés político, tratar de ver cuáles eran las reacciones ante las diferencias, pero aquí hay una cuestión de una coyuntura que marca lógicamente este debate, que estos dos personajes, los dos candidatos, estuvieron juntos hace poco más de un año en el tema de la lucha en contra de la enmienda, y ambos cometieron el mismo pecado original que fue aceptar a quienes sí estuvieron a favor en sus respectivos equipos. De ahí que nos hace pensar que fueron muy similares los pedidos para tratar de teflonar cualquier tipo de cuestión que sea demasiado abierta o confrontativa. A mí me pareció que le faltó mucha sal al debate, no pudimos vislumbrar. Lo que te puedo decir en líneas políticas es que hay dos cosas a las cuales no se pudieron apear ninguno de los dos. Una es de Marito, de la línea del coloradismo clásico, el tema de los funcionarios y de la coloradización, que no la negó, tampoco la firmó, pero no la negó. Y por otro lado, el tema de Efraín, que realmente el eje sustancial de su propuesta ha sido una propuesta muy progresista, muy izquierda, o sea, es la propuesta de Leo prácticamente, es reducir la energía eléctrica, lo repitió como 5 veces a lo largo del programa, y hizo hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver mucho más que con un ideario de izquierda, con un ideario liberal. Rubén, ¿cómo viste el debate en general? Tremendamente aburrido, creo que había una gran oportunidad para proponer y plantear la visión de aterrizaje de políticas públicas. Creo que el aterrizaje de propuestas muy concretas es lo que se resalta. Pero también es interesante en esto que no es un debate, fue la exposición de los puntos de vista de cada uno de los candidatos. Cuando Lugo era presidente, el Frente Guazú lideraba y el PLRA secundaba. Hoy el PLRA lidera y el Frente Guazú secunda. Y se confundieron esos discursos. Y en ese sentido... Sin embargo, el discurso va al revés, ¿verdad? Es lo que debería ser. Es lo que yo señalo. Que no ha sido, desde mi perspectiva, una propuesta de mercado, como uno espera de un liberal. El tema de la luz, ¿cómo se va a sostener eso? ¿De qué manera? El impuesto al tabaco señaló que va a estar destinado a la salud.
un supuesto incremento del impuesto al tabaco que tiene que construir consenso, y de acuerdo a los guarismos que manejamos, vamos a tener un Congreso muy polarizado, con un nivel de esfuerzo para construir consensos sobre lo que hay que legislar. Y nuestra agenda legislativa es sumamente importante. Otro aspecto que es interesante es que no se tocó el tema de política exterior. Se abordaron temas tangencialmente. Como que vivimos aislados del mundo. Absolutamente. Entonces, eso llama la atención de que no haya sido un tema importante. Se abordó el tema energético, por eso digo tangencialmente. Se aborda el tema energético. Las negociaciones de Itaipú y Yacyretá son claves para estos 5 años que vienen por delante. Se abordó el tema del narcotráfico, que también es un tema de la agenda internacional, no es exclusivamente inherente al Paraguay, porque afecta a toda la región y nos afectan desde la región hacia nuestro país, de manera que es algo de ida y vuelta. Por eso digo, no ha sido un debate sustantivo. También el formato que ha permitido que las preguntas contengan muchas opiniones. Es decir, me hubiese gustado más dejar que cada uno de los candidatos, ya que es una exposición y no hay debate, que cada uno de los candidatos se explaye sobre los temas que para ellos son prioritarios y por qué para ellos constituyen una prioridad. Sandra, ¿qué puedes decirnos? Bueno, estoy aquí en primer lugar en mi calidad de ciudadana. Antes que nada, yo no soy una analista política, pero puedo decir que, utilizando una palabra para describir lo que me pareció el debate, reiterativo. Fue bastante reiterativo, para no utilizar la palabra aburrido. Creo también y comparto, como dijo Sebastián, que no se dio ese espacio realmente para el debate, para el intercambio entre los candidatos, que eso me hubiese gustado ver más. Me hubiese gustado ver más propuestas concretas que puedan desarrollar sus planes de gobierno. Eso fue lo que faltó realmente. Como dijeron, se tocaron temas bastante tangencialmente y nosotros estábamos ahí, por lo menos yo como ciudadana y como representante de una cámara, para escuchar propuestas concretas de gobierno, y eso es lo que no se vio. Lo que celebro también que dentro de todo hubo un espacio de respeto entre los candidatos. Uno de ellos no se prestaba a las respuestas que uno intentaba molestarlo, ¿verdad? Y yo creo que eso se dio de forma positiva. Y finalmente, Beltrán. Bueno, yo creo que lo que vimos es un debate bastante generalista, sin aterrizar a cuestiones concretas y quizás partiendo de cuestiones que hay que poner sobre la mesa como para poder después pasar a una etapa de propuestas, ¿verdad? Creo que no se pueden hacer propuestas en el aire, ¿verdad? Todos nos preguntamos cómo se van a pagar esas promesas que algunos se atrevieron a lanzar, y todos sabemos que el Estado tiene una capacidad limitada de recaudación, sabemos que tenemos una estructura impositiva relativamente baja, y entonces la pregunta obligada es cómo van a hacer esto que se plantean hacer sin los recursos necesarios, porque nadie habló de una reforma tributaria, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, se plantearon temas por el lado energético, temas por el lado de la salud, por el lado de la educación, incluso se mencionó el 7% del presupuesto para educación, ¿verdad? Y bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero si es que no hablamos en serio de nuestra realidad actual y cómo llegamos a eso, ¿verdad? Yo creo que para mi gusto poco concreto y falto de temas que interesan al sector empresarial particularmente. Yo creo que quiero dar también mi opinión, ya que yo... Te preguntamos. Ya que yo soy muy mal entrevistador, creo que soy. Entonces, a mí
si yo tengo que definir, así como lo definiste como aburrido, y creo que me sumo a eso, también quiero decir que me pareció extremadamente vago y hasta preocupantemente vago en un momento dado. Esto que planteabas en algún momento de decir, bueno, ¿cómo se paga todo esto? Por ejemplo, Marito dijo, vamos a hacer una emisión de deuda y con eso vamos a construir hospitales. Pero cuando vos empezás a construir hospitales, tenés que llenarlos de médicos y enfermeras. O en realidad hablo de centros de asistencia primaria. Igual los tenés que llenar de gente, ¿verdad? Empezás a levantar el presupuesto de salud, pero sin embargo hoy tenés una deuda de 150 millones de dólares que viene de la época de Lugo, cuando se declararon cero todos los aranceles, y en ese momento no se pudo más empezar a pagar los medicamentos, y es una gran bola de nieve que es la que se está dando vuelta y cada vez crece más porque nuestra población también está creciendo. A eso le tenés que sumar la respuesta que le da Efraín en un momento dado, y le dice Efraín, no, lo que vamos a hacer es vamos a cobrar el impuesto al tabaco. Con ese impuesto al tabaco vamos a recaudar 800 millones de dólares, pero hay una cosa muy concreta: si vos le comprás impuesto al tabaco se va a dejar de vender tabaco, por lo tanto no vas a recaudar 800 o 900 millones de dólares, posiblemente recaude cero, ¿verdad? Entonces, creo que faltaban muchos argumentos, como que no cerraban las cosas, como que no habían las respuestas que estábamos buscando. Bueno, en ese sentido, perdón, cuando hablamos de reforma, cuando le preguntaban concretamente lo de reforma tributaria, el candidato Efraín dijo, yo me voy a centrar en hacer que el impuesto a la renta personal sea progresivo, porque tienen que pagar más los que ganan más, ¿verdad? Esa fue una de las propuestas concretas de Efraín. Y por otro lado, lo que dijo Marito, dijo, voy a atacar la evasión, voy a aumentar la base de los contribuyentes. O sea, por eso esas son las propuestas de los candidatos, y también el impuesto al tabaco por parte de Efraín. Pero creo sinceramente que una reforma tributaria se tiene que dar de manera integral. No podemos hablar de un impuesto en particular. Si vamos a hacer una reforma desde el punto de vista progresivo, hagamos el cambio en el sentido de todos los impuestos. A mí la vaguedad alcanzaba también algunas formulaciones de las preguntas. Cuando se habla, por ejemplo, del 50% de informalidad, bueno, ese es un tema que a mí me toca muy de cerca porque lo vengo estudiando hace 4 años. Y hay mediciones hechas ya que nos hablan de que la informalidad mueve un equivalente del 39.8% del PIB en el Paraguay. Y lo hacemos nosotros anualmente, el estudio. Y eso se traslada finalmente y va sedimentando y van quedando como verdades, como realidades. Por ejemplo, este tema de los 800 millones, por ejemplo. Y aquí hay quiero hacer un poco una digresión de lo que es el debate y tratar de explicar a la gente qué es lo que nosotros vemos, o por lo menos qué es lo que yo veo y qué me hubiese gustado ver. Donald Trump, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos, en los 3 debates, mintió en todas las cifras, todas las veces. Hay un estudio que le invito a que lo puedan buscar, está en YouTube, lo hizo Televisión Española, no dijo ni una sola verdad, o sea, como para tener una idea, pero lo dijo con tanta convicción que le convenció a la gente. Yo creo que hoy si se hubiesen dicho verdades, se ha dicho con tan poca convicción que la gente hubiese dudado. O sea, esa es un poco la diferencia entre los tipos de debate que... Totalmente lo opuesto, ¿verdad? Lo otro es, ¿qué es lo que significa debatir? Y yo creo que nosotros arrastramos un problema cultural. De hecho, cuando decimos luego, oye, discutí, vos decís, eso significa que se peleó la gente. Y en realidad la discusión podemos decir, el principio de todo acuerdo empieza con una discusión. O sea, la exposición sistemática de ideas que son diferentes, que era lo que queríamos escuchar hoy. Pueden ver alguna sesión del Parlamento Español donde cada 15 o 22 días tiene que ir el presidente de gobierno y realmente se dicen de todo, pero realmente se dicen de todo. O si quieren ver algo más gráfico, pueden ver esta película de Darkest Abismal Hour, en la diferencia. Con los ingleses cuando lo iban a echar al antecesor de Churchill, ahora no recuerdo el nombre, que era también su amigo, ya estaba enfermo, pero se dicen de todo, y se tiran papeles, así no se tiran la cara, pero se tiran para arriba y se le cae en la cara, ¿verdad?
Esos son debates que finalmente no es que te van a llevar a los golpes o vas a terminar discutiendo. Lo importante es sobre qué discutís. Si vos lógicamente vas a estar discutiendo si le vas a poner el pañuelo colorado o el pañuelo azul a la persona, obviamente puedes gritar todo lo que quieras y no vas a llegar a ningún lado. Pero aquí, por ejemplo, se ha obviado. Estamos en pleno tratamiento, voy a hablar uno por uno más o menos de su tema. ¿Verdad? Estamos en pleno tratamiento de un acuerdo de Mercosur con Unión Europea. No se dijo nada. Nada no se dijo. Tenemos el acuerdo automotor con el Brasil. Brasil está a punto de acogotarnos. Sí se habló del tema de Itaipú. Y te responden siempre el tema de la negociación de Itaipú como decirte, sí, vamos a irnos al Mundial de Qatar porque le vamos a ganar a Brasil. Y vamos a marcarle a Marcelo y vamos a marcarle no sé, a Neymar. Pero ¿con quién? O sea, ¿qué estamos preparando nosotros de este lado? A mí particularmente me preocupó el tema del prejuicio que se instaló, esto le toca un poco a Sandra, el tema de la producción de granos, de que supuestamente, o sea, por eso se dijo como una verdad, ¿verdad? Se dijo que el tema de que los productores contaminan cauces hídricos y no sé cuántas cosas más. Y bueno, yo particularmente creo que esa es una opinión, el cambio de uso de suelo en el Chaco, se habló del tema de las tasas increíbles de deforestación. Vos te estás haciendo eco de un informe de una ONG. O sea, hay que diferenciar muy bien qué es lo que se está diciendo, porque se dice alegremente esas cosas sin tener en cuenta, y ahí paso por último a Beltrán, porque se habló también del trabajo de las mujeres y más cuestiones, cuáles son las consecuencias de las políticas que se toman. O sea, allí es muy lindo decir, sí, nosotros aprobamos la ley del tema de lactancia materna. Conforme a datos oficiales del Ministerio de Trabajo, 8.000 puestos de trabajo de mujeres fueron cambiados a fuerza laboral masculina después de eso. Entonces, ¿realmente la ley cumple o no cumple una función? O sea, esas son las cosas que se hablaron hoy, como les digo, y como ustedes mismos han señalado, con muchas generalidades que me gustaría escucharles. Yo les tiré temas puntuales, por ahí ustedes vieron otras, no sé, Rubén, si te animás a decir algo más al respecto. Sí, por eso yo señalaba, Sebastián, que el enfoque del cuestionario y del modelo de debate que se desarrolló es lo que puso un corsé a respuestas prefabricadas y muy generales, donde existe, por ejemplo, esto que señalaba respecto de la política medioambiental, se orientó directamente a responder sobre la cuestión de los agroquímicos y la contaminación de las napas. Entonces, son afirmaciones que no producen, digamos, que oportunidad para que el candidato exponga aquello que realmente él plantea para el desarrollo de un sector tan importante como es el sector agrícola, el sector agroalimentos. Estamos frente a un escenario de guerra comercial entre Estados Unidos y China, una revisión de los acuerdos comerciales de Estados Unidos en el NAFTA, de Estados Unidos con el que ha suspendido las negociaciones transoceánicas o transatlánticas con la Unión Europea. Y esto plantea, bueno, en qué escenario nos vamos a mover desde nuestra política productiva, cómo vamos a ganar esa competitividad, cómo vamos a generar el valor agregado que nos permita salir de la trampa del ingreso medio. Es decir, son cuestiones que hacen sustantivo. Y ¿dónde están los temas que preocupan al sector privado en el cuestionario? Yo no voy mucho sobre lo que expusieron los candidatos, los he visto sumamente cautos. No hubo un riesgo de yo voy a ser innovador en tal o cual cuestión. Y había una gran oportunidad con este modelo de ser disruptivo en cuanto a que mis políticas van a llevar a otro nivel esta cuestión. Sí me preocupa algo que justamente señalaba recién respecto de la reforma fiscal, y que dice Efraín, vamos a ir contra todos los guruyuses que ganan plata. Si uno va a empezar a abordar la generación de riqueza como un elemento sustantivo en tu política fiscal, está bien,
yo coincido en que la aplicación de una política fiscal tiene que ser progresiva y, como bien decías, tiene que ser una reforma integral. No se pueden aplicar parches a una reforma fiscal, y se habló también del presupuesto de Paraguay, y vos fuiste ministro de Hacienda, Manuel. Paraguay es uno de los pocos países en el mundo donde el Congreso tiene la facultad de abordar la modificación presupuestaria. En todos los países del mundo el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba o rechaza. Bueno, esas son cuestiones que me parecen que deben formar parte del análisis de nuestros procesos, porque si no vamos a estar permanentemente en discusiones de que si veta o no veta el Ejecutivo un determinado presupuesto que sale totalmente de la posibilidad real recaudatoria. Y esas son cuestiones que tienen que enfocarse ya en un debate sustantivo de la política. Beltrán, ¿cómo viste? Yo lo que vi es, se habló algo de impuestos, se dijo algo de impuestos, Sandra lo señalaba, no se habló de gastos, prácticamente nada, y todo lo que escuché, yo por lo menos, del tema de gastos fue formas distintas de ir subiendo el gasto. Esto no cierra en algún lado, ¿verdad? Por eso decía que faltó esa sinceridad de poner sobre la mesa la realidad, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de que la ciudadanía no va a aceptar aumentos de impuestos para seguir con lo mismo. O sea, se tiene que notar sustancialmente una mejoría en la calidad del gasto para que realmente estemos dispuestos a pagar más impuestos, ¿verdad? Yo decía en algún momento, hasta estoy dispuesto a pagar tarifas, pero contraprestación de un servicio concreto, pero no más impuestos, porque yo no sé finalmente qué se hace con el dinero. Me corrijo, sí sé qué se hace con el dinero que se recauda, no me gusta, ¿verdad? Va mayormente a gastos salariales, a gastos corrientes. Yo creo que faltó esa valentía de plantear este tema con coraje, porque todos sabemos que a los ciudadanos nos enerva que nos hablen de aumento de impuestos, pero por otro lado tenemos una serie de necesidades y salieron una serie de temas que necesitan de financiamiento, y la capacidad de endeudamiento todos sabemos que no es infinita, ¿verdad? Me preocupa que no hay soluciones concretas a algunos temas, ¿verdad? Más allá de que no se discutieron, hay temas que van a ser muy importantes. El tema 2023 Itaipú es un tema central, creo yo, para el Paraguay. El tema educativo, me parece que se dieron muy pocas propuestas concretas sobre esos temas. ¿Qué tenemos para pensar sobre el tema? A mí voy a reiterar lo que dije al salir del debate. Y a mí me parece que la discusión sobre educación se agotó en el tema sí o no a la ideología de género. Un tema que obviamente es un tema muy importante, pero está muy lejos de ser el universo educativo. O sea, nosotros en este momento, no sé el número, pero tenemos centenares, podemos decir, de estudiantes haciendo educación terciaria, ya sea de grado o ya de posterciaria, de posgrado, en el exterior a través de la beca Carlos Antonio López. ¿Sabemos dónde le vamos a ubicar a esa gente? Yo creo que no tenemos idea de dónde le vamos a ubicar. A mí particularmente me pasa que hablo todos los días a través de las redes sociales con gente que se está capacitando en energía, con gente que se está capacitando en el sector financiero, con gente que se está capacitando en la producción, con ingenieros informáticos, que realmente tienen una gran duda de cómo van a volver a este país. No se tocó el tema de educación superior. No se tocó el tema de investigación científica, cuando sabemos que la investigación científica está directamente ligada al crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, nosotros hoy en día estamos invirtiendo un 0,068% del PIB en investigación científica, cuando países como Argentina ya está por llegar al 1%, Brasil está por llegar al 1%, ya ni hablemos de otros países como Israel que tiene un 7% de inversión, ¿verdad? Obviamente la necesidad de ello hace que
que le empujan a eso, pero el debate en el ámbito educativo me parece que, a ver, si bien es cierto que el corset que le puso la pregunta era bastante escueto, vos querés un candidato con seniority que te diga, no, espera un poquito, no se agota el tema ahí. Está bien, vamos a debatir el tema de biología de género, estoy o no estoy a favor, vamos o no a educar a los chicos en materia de educación sexual, si es eso lo que queremos discutir, ¿verdad? Porque en realidad finalmente yo no sé tampoco a qué iba la pregunta. O sea, vamos a tener los folletos, no vamos a tener los folletos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Está bien, perfecto, me parece muy bien, pongámoslo. Pero, ¿y después? ¿A quién le vamos a educar? ¿Para qué le vamos a educar? O sea, es una, ¿cómo le puedo decir? Es una picardía pues pensar que va a haber un candidato que va a tomar el micrófono y va a decir, yo estoy en contra de invertir más en la educación. O sea, nadie va a decir eso. Todos estamos de acuerdo que hay que invertir más en la educación. Ahora, ¿en qué tipo de educación? En esta educación donde tenemos, como decía Manuel, 20 alumnos en una sola escuela y en cada grado hay 2 o 3, en cada grado hay un rubro. O sea, ¿sirve eso o no sirve? O sea, yo no he escuchado, no solamente en este debate, no he escuchado en los últimos tiempos un debate serio sobre cuál va a ser la reforma educativa. Y hay mucha gente que habla muy bien técnicamente de la reforma educativa, pero se olvidan que metieron 30.000 operadores políticos como profesores y docentes. Porque eso tampoco se habló, y de eso tampoco el formato quizás no permitió, y la picardía de los, hablando de otro tipo de picardía, la picardía de los candidatos tampoco permitió poner eso sobre la mesa. Porque en puridad, ninguno de los dos carga con ese muerto particularmente. El tema de la partidización o la patrimonialización del sistema educativo. Ninguno de los dos. Los dos podrían haberlo atacado, pero brutalmente. Ahí estaba en el público, estaba uno de los responsables, ¿verdad? Pero, como le digo, o sea, varios de los responsables. Es muy difícil, habiendo sido un debate en el cual se podía haber sobresalido muy fácilmente, parece que todos tenían miedo de perder los votos que ya tienen ganados hasta hoy. Pero Bueno, perdón, vamos también, a ir a un corte y después del corte seguimos hablando de este tema que se refiere al debate presidencial de hoy. Y continuamos acá con nuestros invitados discutiendo y debatiendo sobre el debate de hoy, el debate presidencial de hoy. ¿Qué podrían haber propuesto los candidatos de hoy y no se animaron? ¿Qué podrían haber dicho en el campo internacional, Rubén? Bueno, yo creo que abordamos un desafío enorme en nuestra integración regional. Abordar una propuesta distintiva respecto de los acontecimientos que hay en materia del desarrollo de zonas francas comerciales en la frontera del Alto Paraná, bueno, Ciudad del Este, Pedro Juan, Encarnación, con respecto a Brasil y Argentina. La discusión de cómo se va a resolver un esquema de desarrollo de una infraestructura que nos permita una mejor conectividad, además de los puentes que anunciaron recientemente. Están anunciando un tercer puente entre la región de Ciudad del Este, Presidente Franco, y ahora Hernandarias. Y el segundo puente suscribimos hace 15 años el acuerdo para construirlo y todavía no empezó el proyecto a ejecutarse. Entonces, bueno, aquí hay desafíos importantes en la agenda internacional. Reflexionábamos el otro día con Sebastián respecto de 3 acontecimientos a inicios de este siglo que marcaron la ruta de el camino sobre el impacto de la globalización. El primer evento, los ataques terroristas, comenzando el 11 de septiembre en Nueva York y prosiguiendo hasta hace poco en Europa, en Londres, en Francia. Que eso generó toda una
un mecanismo de protección de los países con altísima inversión en tecnología de defensa, con altísima inversión y costos en materia de seguridad que nos afecta desde el punto de vista del transporte de nuestras mercancías, del transporte ciudadano, cuando uno tiene que hacer trámites y gestiones. El segundo elemento es la crisis financiera del 2008. Eso cambió sustantivamente la manera en que los mercados financieros se mueven hoy día a nivel global. Bueno, y vos tocaste un tema sustantivo, vamos a volver a salir al mercado internacional, sos el protagonista de la primera emisión de Paraguay, hiciste debutar a Paraguay en el mercado internacional, en el mercado financiero internacional. Bueno, es otro tema donde nosotros estamos absolutamente en la periferia. El tercer tema, y no solamente Paraguay, todos los países de América Latina. El tercer tema importante está relacionado con el desarrollo tecnológico. La telecomunicación, las redes sociales, y nosotros todavía tenemos una altísima dependencia de un cable que nos une con Argentina para estar en red, en internet. Hay un proyecto de conectarse con Brasil que sería para el 2019, 2020, para tener alta velocidad o mejor velocidad en transmisión de datos. Es decir, también estamos en la periferia del desarrollo tecnológico. Entonces, yo creo que por ahí vienen las cuestiones donde, abordando un poco la educación, hay hoy día profesiones que todavía no sabemos que existen o que van a existir. Hay una altísima demanda del sector privado. Una empresa muy importante señalaba en el quinquenio pasado que el 60% de las empresas no tenía una oferta de mano de obra y de conocimiento que satisfaga su demanda. Para el año pasado eso se incrementó a 72% en Paraguay. Nosotros tenemos el bono demográfico, que se refirieron hoy los candidatos. Pero que se está acabando también. Lo que pasa es que puede revertirse con los con los que ni estudian ni trabajan. Y que van conformando los cordones de pobreza en el entorno urbano y que se transforma en la mafia desorganizada, como le decimos, porque ahí están los motochorros, ahí están la gente que consume droga, que es altísimo nivel de consumo de droga en ese segmento socioeconómico, pero también que se está trasladando a otras clases sociales. De manera que esos son los temas que yo creo que desde el punto de vista del enfoque de un país que tiene que integrarse nacional, regional y globalmente, deberían ser abordados. Beltrán, vos sos un conocedor del tema educativo a partir de tu participación en el Fondo para la Excelencia en la Educación. ¿Qué debería haberse hablado sobre ese tema? Yo creo que en educación, a diferencia en salud, que no conozco que haya lo que hay en educación, hay un plan. Este gobierno incluso tuvo un plan para los 5 años, un plan de prioridades. Hay recursos, hay proyectos en ejecución. Yo creo que lo que falta en el caso de la educación es gestión de manera muy importante desde el Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, tenemos todo lo relacionado a la educación superior, el ANEAES, que lo que hace es acreditar carreras, y el CONES, que habilita las universidades y las carreras, que son instituciones que absolutamente carecen de presupuesto y de recursos humanos suficientes para llevar adelante su tarea, y todos sabemos cómo nos va con la educación universitaria, digamos, ¿verdad? Yo diría que en educación hay una hoja de ruta. En salud no veo, en vivienda hemos visto muchos avances. En seguridad física tampoco vemos una hoja de ruta concreta. Sin embargo, todos estos sectores, educación, salud, vivienda, seguridad física, requieren sí de muchos recursos en términos de presupuesto, pero sí de una estrategia, de un plan que aterrice, ¿verdad? Tenemos nosotros nuestro plan 2030,
donde también hay lindos enunciados, pero necesitamos que esto aterrice a nivel de acciones concretas que beneficien a la ciudadanía, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en el tema de vivienda, por tocar un caso, creo que hemos resuelto un problema importante a nivel de la base de la pirámide, o por lo menos se está trabajando en ese tema. Pero sin embargo hay cada vez más gente incorporándose a la clase media y no hay una solución financiera a eso. Hoy el problema de vivienda es un problema financiero y es tocar posiblemente una serie de regulaciones, no una, sino varias, que puedan resolver el problema. ¿Querías decir algo, Sandra, Sí. verdad? Yo quería decir lo que me hubiese gustado ver en el debate. Me hubiese gustado ver que los candidatos digan, estas iniciativas legislativas vamos a impulsar los 100 primeros días de gobierno. Por ejemplo, Efraín habló de que le interesa que la industria crezca en Paraguay. Decime cuáles son tus medidas concretas o qué ley específicamente vas a promover para que eso se concrete. Me hubiese gustado que Marito pueda decir cómo concretamente va a luchar contra la corrupción del Poder Judicial, ¿verdad? También me hubiese gustado que los candidatos hablen de cómo van a garantizar que el Tratado de la Hidrovía, que es nuestro medio de salida a nuestros productos de exportación y también de los productos de importación, tenga siempre la posibilidad de navegar libremente y sin sobrecostos que para el Paraguay le resten competitividad. Sebastián, el tema gobernabilidad fue un tema también que se tocó de refilón y diciendo básicamente tenemos que hacer una reforma del Poder Judicial, algo muy genérico, algo muy... Se habló, creo que hoy los dos candidatos están diciendo que se va a hacer una reforma de la constituyente. ¿Qué tenemos para decir? A mí me preocupa mucho el tema con la liviandad, se dice. Que me disculpe Cervantes si no es así. La liviandad con la que se trata el tema de la reforma constitucional. Nosotros sí vamos a reformar la constitución así para todos. O sea, tenemos un problema de gobernabilidad y vamos a reformar la constitución. Hay que reformar la corte y vamos a reformar la constitución. Total, así como si fuera que vamos a reformar la constitución y van a venir 7 millones, no sé, de finlandeses a ir a Paraguay y esto va a ser Finlandia. No, sí, con calor. Yo estoy espantado de la liviandad con la que se trata el tema de la reforma constitucional. Primero porque hoy en algún momento pareció que hacía clic el debate y despegaba hacia algún lugar un poco más importante, que es el tema de la reforma del código electoral, en el cual tenemos que entender que en el código electoral no es un código de participación equitativa para todas las fuerzas políticas. El código electoral hoy, si uno no tiene un ejército de 20.000 personas para cuidar los votos, te comen los votos a los partidos políticos emergentes. Esa es una realidad. O sea, en una elección, ¿y por qué voy a esto? Porque no es que en la reforma constitucional nosotros vamos a despertar de su letargo no sé, a Villagra Mafió o a Peña Villamil y a los grandes juristas que hoy en día ya encima en paz descansan. No, vamos a votarle seguramente a una cantidad de personas que se van a candidatar como ciudadanos convencionales constituyentes que no tienen idea de lo que es una constitución, que no tienen idea de cuáles son las características que debe tener una constitución, que no tienen idea de lo que es el constitucionalismo moderno y que van a hacer seguramente un vaipú de ideas, de que van a ir de la silla eléctrica por un lado hasta desalambrar, ¿verdad? Porque va a estar todo el arco ideológico, no importa quién sea, ¿verdad? Porque vos vas a tener un populismo rampante que le va a querer el gusto a todos. Y yo me imagino y veo, y por eso trato de hacer ese ejercicio de imaginación, haciendo lobby los grupos. Van a venir el lobby de los grupos de los padres que no quieren que sus hijos salgan hasta las 2 de la mañana, entonces se va a poner que está prohibido salir hasta las 2 de la mañana en la Constitución. Van a venir los tipos que no tienen tierra y ahí ya está la promesa, 8 millones de hectáreas prometió Lugo, no sé dónde hay 8 millones de hectáreas, pero ya prometió. Y él va a permitir, no sé, y van a poner eso seguramente en la Constitución. Y después van a venir otros que van a decir, no, pero hay que castrarle químicamente al violador. Y van a poner también eso en la Constitución. Entonces vas a terminar con un Frankenstein que no vas a entender por dónde empieza ni por dónde termina. Por eso que a mí me parecía que cuando se abordó el tema de reforma del Código Electoral, pues podrías decir, bueno señores, vamos a ver cómo podemos elegir mejores candidatos o mejores representantes a partir de
de igualar las desigualdades o las asimetrías que hay. Porque hoy en día el código está hecho para las dos grandes fuerzas políticas. Si vos no sos ninguna de las dos grandes fuerzas políticas, estás muerto, no tenés posibilidades, te van a robar los votos y te van a robar en todas las elecciones. Que es un poco también lo que decía yo en torno al tema de gobernabilidad. Todos aceptamos hoy en día que el que gana una elección es el que mete más votos dentro de una urna. Eso ya es un gran paso para Paraguay. Ya no resolvemos como lo hacía Albino Jara hace 100 años, a los balazos, los problemas o los escopetazos. Pero no podemos nosotros hablar de que en una institución como las instituciones educativas, por ejemplo, nosotros tranquilamente podamos aceptar de que en un 80% estas, por ejemplo, no tengan centros de estudiantes. Y no tienen. No podemos nosotros aceptar, por ejemplo, de que dentro de la justicia electoral, nosotros en épocas donde no hay elecciones, haya, no sé, 20.000, 25.000 personas que sabemos que no están trabajando. Me acuerdo que Gonzalo Quintana decía, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Decía, y ya le metemos a todos los planilleros en la justicia electoral y hacemos que en los otros ministerios por lo menos se trabaje, decía. Pero por lo menos vamos a llegar a un sinceramiento, decía, vamos a ponernos más allá la justicia electoral. Y si no queremos estar debajo del mango, decía el senador Marcelo Duarte, vamos a cortar el mango. Para que vayan a otro lado, porque estaban todavía un mango. Por cierto, parece que se cortaron los mangos finalmente. Pero aún así es importante, lógicamente, los niveles que llegamos de respeto a los resultados. Los niveles que llegamos de que hayan habido circunstancias dramáticas en materia de conteo de votos y se haya respetado la voluntad popular. Pero en eso no se resume la institucionalidad. Nosotros todavía tenemos que saber qué vamos a hacer cuando le digamos a la gente de que la Corte no puede sacar resoluciones de certeza constitucional. ¿Por qué yo no puedo, como ciudadano, no puedo en este momento ir y pedir que me den una resolución de certeza constitucional de que mi cliente me tiene que pagar a mí $1.000.000? Y porque no soy político nomás. Pero si el político necesita, o como necesitaba en su momento el Ministerio de Hacienda, la certeza constitucional, le sacaban en 24 horas. Y vos tenés casos, y seguramente ustedes tendrán casos de inconstitucionalidad que están hace 4 años durmiendo el sueño de los justos. O sea, yo creo que hay cuestiones de peso que vos decís, no, por la gobernabilidad, no. Yo no sé cómo va a ser este tema. Nosotros no sabemos si va a jurar Cartes y Nicanor. O sea, hay negros nubarrones en el futuro de la institucionalidad. O sea, no es fácil. Hay fantasmas que rondan sobre la actividad empresarial. Creo que uno de los fantasmas es el autoritarismo. Y no ha salido, digamos, en medio del debate esto, ¿verdad? El otro fantasma es el populismo, que ha salido de alguna manera en alguna de las propuestas, algún atisbo de populismo. El tercer fantasma es la inseguridad jurídica. Y lo que ha salido en el debate es que la inseguridad jurídica es del Poder Judicial. Y esa es una falacia. La inseguridad jurídica es del Poder Ejecutivo y todas las instituciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo, porque todos han demostrado que pueden violar la Constitución a lo largo de estos años. Como que han tirado la inseguridad jurídica al campo de la justicia. Y es cierto, finalmente la justicia es el último recurso, digamos. Pero en la práctica no es así. Y el otro fantasma es la inseguridad física. Nosotros tenemos una amenaza real que es el narcotráfico, que ha crecido tremendamente y no hemos hecho lo que tenemos que hacer para combatir el narcotráfico. Estas cuestiones son las que yo creo que pueden hacer inviable un país democrático en el mediano plazo. El populismo, el autoritarismo, la inseguridad jurídica y la inseguridad física. Y también el contrabando, ¿verdad? Tampoco se habló de cómo van a combatir el contrabando. Y hablando de la inseguridad Creo que jurídica, no saben cómo combatir el contrabando. no, pero hablando de la inseguridad jurídica, me gustaría que no sea letra muerta lo que dice la Constitución, que tiene que existir realmente el Estado de Derecho. El equilibrio entre los poderes del Estado tiene que darse, y eso no se vio últimamente. Hay un dicho... Respecto a lo que dice Sandra, pero Rubén, una cortita nomás, con respecto a lo que dice Sandra, hoy en día hay un enfrentamiento o una amenaza de enfrentamiento real.
los parlamentarios te dicen, no le vamos a dejar jurar a Cartes, y la Corte dijo a través de una resolución de un acuerdo y sentencia, creo que fue que sacó ahora, ¿verdad? No sé qué tipo de resolución, pero lo dijo por 6 votos contra 3, de que Cartes puede estar quitado, y al igual que Nicanor y Afara y todo lo que quieran, ¿verdad? Y a eso le responde no vamos a hacerle caso, y no le vamos a hacer quórum, y le vamos a invitar a que salgan. En ese ambiente vivimos, y hoy nos habló de crisis institucional. No sé. También No, vivimos en un justa- ambiente, perdón, de que no sabe si se va a cumplir o no una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Ejecutivo no tiene esa potestad, tiene que cumplir. No, yo señalaba que la diferencia entre los países desarrollados y en desarrollo es que en los países desarrollados se producen leyes flexibles de cumplimiento inflexible. Y en los países en desarrollo tenemos leyes inflexibles de cumplimiento flexible. Entonces, a partir de allí, vemos que la discusión va al mismo tiempo a niveles muy riesgosos. Cuando existe una decisión de la Corte de que autoriza a estos candidatos, en caso de ser electos, a asumir, aun cuando hay una discusión respecto de la aplicación constitucional, es la legislación que ya está hecha en ese sentido, y quien interpreta, no la ciudadanía, interpreta la Corte, de acuerdo a la Constitución. Y obviamente entramos en esos niveles de discusión que van a tener consecuencias en un Congreso en el que hay que construir consensos por el nivel tan importante de temas que van a entrar. Hablábamos de la reforma fiscal, hablamos de la reforma del Poder Judicial, que va a ocurrir con o sin voluntad política, pues se jubilan 4 miembros por lo menos entre este y el año próximo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se tiene que abordar el tema de las negociaciones de las binacionales. El tema de Yacyretá va a entrar seguramente después de las elecciones, el Ejecutivo va a enviar a su tratamiento y revisión por parte del Congreso. Se tienen que tratar las cuestiones vinculadas al próximo presupuesto. Es decir, no son temas menores, y en un nivel de beligerancia, por lo menos expuesta por algunos, no va a ser fácil el escenario. A mí hay temas que me preocupan también, que creo que son... Me preocupa el tema del gasto y el tema del déficit como temas centrales de esto que decíamos. ¿Vamos a seguir teniendo solamente 28% de la población con seguridad social? ¿O cómo vamos a hacer que más gente se integre a la seguridad social? No podemos tener arriba de 70% de la población, estoy hablando más o menos de 5 millones de paraguayos en total, que no tienen seguro médico hoy. Y tenemos gente, y seguimos generando empleo, seguimos generando actividad económica, y decimos, vamos a generar más empleo, pero no le vamos a dar garantías a esa gente de ningún tipo para una vida digna. Entonces, ¿qué pasa? Te encontrás con estas deudas enormes que van creciendo y que cada vez son más grandes, pero tampoco vamos a resolver el problema por el lado tributario, porque no le gusta pues eso a la gente en época electoral, ¿verdad? Entonces no se puede tampoco plantear eso. ¿Cuál es la verdad que existe detrás de esto? Y si empezamos a tirar gente hacia el IPS, ¿va a aguantar pero el IPS 7 millones de paraguayos asegurados? No va a aguantar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el modelo de discusión que se tiene que tener a nivel de seguro médico? Esta discusión no se hizo, como tampoco se hizo una discusión. La principal fuente de gasto desde el año 2003 en adelante ha sido el incremento de la planilla salarial del Estado paraguayo, por 2 vías. Por mayor gente que se metió, por un lado, y por otro lado porque se le dieron aumentos terribles. Yo era ministro de Hacienda cuando le subieron 38% los salarios a los funcionarios públicos. Yo te mencioné 4 fantasmas, son 5. La falta de diálogo, el quinto fantasma. La actitud de que yo sé todo y lo que yo creo es lo único que importa, al cual nos hemos acostumbrado en este último gobierno.
Yo creo que eso es lo que más asusta, porque todas estas cosas no tienen una solución fácil, sino en el diálogo, en la búsqueda de la alternativa, de escucharnos unos a otros y de construir juntos, ¿verdad? Por eso el quinto fantasma es la falta de diálogo. Es que tuvimos nosotros, yo no sé si ya lo dije aquí al aire o lo dije en la pausa, nosotros estuvimos en un quinquenio en el cual tuvimos una relación de mimos con el gobierno. O sea, el gobierno no habló. El presidente Cartes resolvió no tener ni siquiera un encuentro semanal con la prensa, que era lo mínimo que se esperaba, y le puso como jefe de gabinete a una persona que seguramente tiene muchas virtudes, pero su virtud no es hablar, que es el ministro López Moreira. Entonces, nadie sabía lo que pasaba en el Palacio de López, nadie sabía cómo pensaba el presidente. Y eso en una república es absolutamente inaceptable. Nos quejamos, si nos vamos a las antípodas, vamos a acordarnos de Capitán Mitch como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, que se paraba así, se consumió, ¿verdad? Como una vela hasta así quemándose, ¿verdad? Hasta su talón. Y ahí lo echaron. Pero para eso están los jefes de gabinete. Justamente para tratar de amortiguar todo el costo político que tiene cualquier gestión de gobierno. O sea, aquí se partió de una base en este quinquenio en la cual uno podía gobernar sin tener costo político, y eso no existe. No existe. Cualquier gestión te va a desgastar. No sé, para decirle, Obama salió desgastado aún con los niveles de popularidad que tuvo. Trudeau está desgastado siendo uno de los presidentes con mayor aceptación en Occidente. O sea, no, pero esa relación que me menciona Beltrán se dio en un ámbito tan delicado como el tributario, Manuel, Rubén, Sandra, en el cual los contribuyentes nos enterábamos a través de resoluciones que te llegaban al sistema Marangatú, de que vos tenías que dar de baja tu talonario si no pagabas 50.000 guaraníes 2 días antes de que tengas que pagar 50.000 guaraníes. Y después ya pagabas nomás. Y ya pagar nomás, ¿verdad? Y decir, ¿para qué voy a tener que demandarle al Estado? Si demandarle al Estado va a ser un desastre. Y vos hablabas con una secretaria, porque finalmente la secretaria de tributación es una secretaria de tercera línea. Y ella te dice, no, yo tengo razón. Y a mí no me importa lo que ustedes digan, pero yo no voy a hablar con ustedes. Entonces, en realidad, esa es la posición que queremos nosotros para aumentar la base contributiva, que es lo que hoy se habló. ¿Quién va a ser el próximo viceministro de tributación? Yo quiero saber. Yo también. Creo que todos queremos saber. O sea, muchísimo. y con el tema del IPS, o sea, yo quiero pagar hoy en día y me dicen, no, ¿sabes? Llevo un cheque de 700 millones de guaraníes para pagar. Me dicen, no, sabes que no puedes pagar porque el sistema no te permite. Pero yo le digo, pero te estoy trayendo una empresa que tiene a todos sus empleados en regla. No puedo. En cualquier país medianamente serio, vos llevas ese monto y te ponen un sofá, te traen un whisky escocés y te prenden un habano cubano. Porque esa es la actitud del funcionario, no es la culpa del IPS ni del presidente de IPS. Esa es la actitud que hay que cambiar. Entonces vos deberías ser absolutamente, no sé, todo debería ser a un clic. A un clic yo debería estar inscrito, a un clic debería pagar. Y si el sistema famoso puede decir que yo no puedo pagar con cheque, el sistema famoso puede decir que si yo pago con cheque y debo algo, se me imputa al mes siguiente. Así como lo hacen todas las instituciones financieras, así como lo hace hasta la despensa de Ña Chiquita acá en la esquina de mi casa, ya tiene un sistema informático donde te pone en Excel nomás cuánto tenés que pagar la semana que viene. Y nosotros no podemos hacer eso en las instituciones públicas. A mí hay un tema que me parece importante y creo que esta puede ser una nota positiva, ¿verdad? Porque también hasta ahora todo lo que tiramos es medio mufa, parece, ¿verdad? Nos estamos encontrando con dos políticos, como decías Rubén en su momento, y posiblemente vamos a tener un gobierno a partir del 15 de agosto de este año, donde el ministro con el que hables va a ser el que toma las decisiones, cosa que no ocurría con este gobierno. Con este gobierno vos te ibas a hablar por formalidad con un ministro, pero vos sabías que el que tomaba las decisiones no era esa persona.
Es más, en el caso concreto de Hacienda, la viceministra de Tributación manda más que cualquiera de los ministros con el que estuvo ella, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una situación bastante rara. Y creo que en estos 5 años es como que nos asustamos de esa visión de autoritarismo que teníamos y creemos que se va a replicar. Creo yo que gane quien gane de cualquiera de estos dos candidatos que los vimos en debate hoy, lo que sí vamos a tener es un político que posiblemente va a buscar una generación de consenso. Y veo eso yo como algo mucho más, muy positivo, mucho más sano para la democracia en general. Una persona que va a tener que escuchar y encima que va a tener un parlamento que posiblemente no va a tener las mayorías y va a tener que salir esta persona que gane a buscar consensos y a buscar consensos buscando apoyo también, por ejemplo, en el sector empresarial, que el sector empresarial también tiene su agenda y dice, estas son las cosas que a mí me interesan y estas son las cosas sobre las cuales yo quiero trabajar. Creo que esta puede ser una visión un poco más positiva de lo que fue durante este tiempo. En este gobierno, incluso el presidente, y creo yo que el presidente, por temor a reconocer que se equivocaba, no cambiaba ministros, ¿verdad? Y cuando no estaba algo en su agenda directamente, cuando no estaba algo en su agenda era cuando el ministro podía trabajar. Sin embargo, si estaba en su agenda, esta era la línea, esto era lo que se tenía que hacer. Creo que hemos perdido en ese campo de cosas oportunidades importantísimas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Rubén, vos fuiste candidato a presidente a presidir la CAF. La CAF es la Corporación Andina de Fomento, uno de los organismos multilaterales más importantes de la región, y el gobierno no te apoyó. Por primera vez teníamos un candidato y el gobierno no apoya, ¿verdad? O sea, hoy podíamos haber tenido un paraguayo en un puesto de altísima importancia que nos podía haber abierto las puertas en muchísimos lugares y lo perdimos porque no había forma de llegar al interlocutor, porque el interlocutor estaba encerrado entre 4 paredes. Creo que esto va a cambiar, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Yo creo que en el debate, por lo menos las veces que se habló de este tema, los candidatos demostraron que están conscientes de que tienen que hablar y hablar mucho para lograr consensos. Yo creo que sí es un tema positivo, ¿no? Y va a ser sano en la medida que si ese ministro es político y no es lo suficientemente técnico, tenga la inteligencia de rodearse de gente técnica que pueda marcarle el rumbo también. Sí, pero me refiero al ministro como político, me refiero como el ministro que está, va a ser el que toma las decisiones. Hoy el ministro que está no es el que toma las decisiones. Creo que esto es clarísimo para todos. En eso se coincide plenamente. Además, Paraguay tiene hoy el liderazgo de tener la mayor cantidad de ministerios, 36. Para un presidente administrar 36 ministros que te reportan directamente sin consejo de ministros. Solíamos decir, Rubén, entre parlamentarios ya antes de este gobierno, que cuando íbamos al Palacio de Gobierno para tener una reunión con el presidente o con algún asesor, teníamos que llamarle ministro, porque en el Palacio de Gobierno todos son ministros hasta que prueben lo contrario. O sea, esa era la broma, ¿verdad? O sea, que acá todos ministro, porque hasta el que tiene una escoba puede ser ministerio de limpieza, ¿verdad? Secretario ministro de limpieza del Palacio. Entonces era ministro. Pero sí, coincido que definitivamente si hay algo que va a marcar, sea quien fuera que gane estas elecciones, y ya justamente por lo que habíamos hablado, el enfrentamiento que hubo con ese modelo que impuso el gobierno que está saliendo, es el retorno de los políticos al poder, para bien o para mal. Pero es el retorno, el que va a estar en el cargo va a ser el que va a mandar. Podemos ir a la exageración de eso y volver al Shela Estatuto, ¿verdad? Pero Shela Estatuto, ¿verdad? Puede ser, pero yo creo que esa incertidumbre de saber quién es que toma la decisión, por lo menos a ir acabando, Manuel. Bueno, quiero agradecerle a los invitados de hoy por realmente ilustrarnos sobre un montón de temas que creo que son demasiado importantes, y creo que los que han podido ver hoy nuestro programa
habrán sumado algunos temas para la decisión, para poder pensar sobre algunas cosas que son importantes. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que nos espera realmente un tiempo distinto, ¿verdad? Nos espera el próximo domingo, los paraguayos vamos a votar, y en esa votación seguramente vamos a tener que elegir lo que consideremos que es lo mejor para el país, porque también las opciones ya están muy definidas, están muy acotadas y están muy concretas. Esperemos que la decisión que tomemos como país sea la mejor decisión que podamos tener. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y muy buenas noches.